Buenas noches a todos. Un placer participar en este conversatorio y en este tema tan interesante. Pues mil gracias a Cuanta, a Rosa, a ti, Andrea, por la invitación. Y hoy, pues, ustedes dirán, una endocrinóloga, pues en estos foros, pero yo les quiero contar que pues llevo endocrinóloga muchos años y que gracias a experiencias clínicas como que las que les voy a contar en relación a un caso clínico que les tengo para esta noche y a mi propia salud, realmente y la de mi familia, llevo más de 10 años estudiando, soy estudiante en verdad de estas nuevas visiones y abordajes y han hecho que en verdad veo cambios inmensos en los pacientes y en mí misma. Entonces, vamos a empezar por decir glándula tiroides como transductor de las emociones, que suena ahí interesante. Transductor es un término realmente de la física, pero me parece desde el punto de vista endocrino muy interesante porque le muestra a uno cómo en verdad un sistema puede recibir una señal, puede interpretarla y puede dar una respuesta a esa señal. Y de eso se trata nuestro cuerpo y nuestros sistemas biológicos. Entonces, aquí tenemos la tiroides, simplemente para recordar, es una glándula de 20 gramos que está localizada en esta región inferior y anterior de la glándula tiroides. Ustedes ven aquí, si la miramos como desde el punto de vista anterior, vemos que tiene el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y un istmo. Parece más una mariposa. Acá algunos pacientes tienen un lóbulito que se llama el lóbulo piramidal. En general, quizás es interesante para todos saber que normalmente nosotros no debemos palpar la tiroides ni verla. Quizá en pacientes delgados y en niños a veces podemos palpar y ver los polos inferiores. Algo que es interesante es su nombre, porque en verdad viene de una latriz griega que significa tiroides, que es escudo. Y inicialmente la gente dice, pero pues esto realmente no tiene forma de escudo. Diera la sensación que en esa época o sabían más de lo que a veces nosotros sabemos de la tiroides y como vamos a hablar esta noche, o porque se encontró ligada a este cartílago que ustedes ven acá, que es el cartílago tiroides. O sea que quiero mostrarles aquí este cartílago tiroides que sí parece un escudo. O sea que quizá por su vecindad la tenemos allí. Mm, Esto del transductor de señales es fundamental en todo el cuerpo, en la biología. Realmente sabemos ahora que la Tierra, que realmente todos estamos conectados en una maravillosa armonía. Entonces la tiroides, por supuesto que no está excepta de eso, y aquí vamos a recordar cómo se controla nuestra función tiroidea en una de sus partes. Acá vemos el hipotálamo. Recordemos que el hipotálamo es un área de neuronas, es un núcleo pequeñito. No tendría más de 1 centímetro cúbico, pero es un transductor poderoso. Se le ha denominado la ventana al medio interno. Recibe múltiples señales de todos nuestros sistemas químicos, biológicos, eléctricos, y desde allí va a coordinar realmente las glándulas endocrinas. Específicamente acá quiero que recordemos que nos libera una sustancia que se llama la hormona liberadora de tiroides, por sus siglas en inglés, la TRH, que va a ir a la hipófisis. En la hipófisis va a encontrar unas células que son capaces de responderle a ella y nos van a liberar la hormona estimulante de tiroides, que va a la tiroides a fabricar nuestras hormonas, que son la T3 y la T4 de manera simple. Pero quizás es importante en la práctica también para todos nosotros y para los pacientes y para todos que entendamos que estas hormonas asimismo van a ir a la hipófisis y van a ir al hipotálamo a decir es suficiente para este momento o falta un poquito. O sea que quizá algo que siempre me preguntan a veces en la consulta es, ok, tengo hipertiroidismo porque la TSH está alta o porque está baja. Entonces, si recordamos este cuadrito, vamos a entender que si tenemos mucho, estamos produciendo mucho, pues la TSH va a bajar.
O sea que en verdad tendríamos aumento de la producción. Pero si tenemos poquito, muy poquito, T3 o T4 y nuestro cuerpo está mandando señales de que nos hace falta, pues evidentemente tanto el hipotálamo como la hipófisis y como la tiroides van a elevar sus niveles de TSH y es lo que vemos en el hipotiroidismo cuando es de origen de tiroides o primario. Como les digo, este es un caso de la vida real, es un caso que lleva ya unos años, casi una década, pero fue uno de los primeros casos que hizo que como una alópata formada en la alopatía pura, solo medicina basada en la evidencia, no nos podíamos salir de ahí porque o si no, pues tendríamos problemas, ¿cierto? Empezaron a hacerme abrir los ojos y a entender que hay múltiples formas, y especialmente mi médica, que es una homeópata maravillosa. Entonces, este es un caso de la vida real. Esta es una mami que yo llevaba viendo mucho tiempo con tiroides y estaba regulada. Esta nena de 14 años empezó a tener unos cuadros raros, atípicos de crecimiento de tiroides. Ella tenía episodios de falta de producción o hipotiroidismo y de mucha producción de hipertiroidismo. Se daban drogas, pasaba de un lado a otro, estaba pues con gente juiciosa, buena, pero no se había podido cuadrar. De tal manera que yo conozco el caso porque la mamá dijo, pues si me cuadro a mí, si usted no sea pediatra, véame la niña. Pero, y realmente la vi, pero al final de este conversatorio, yo quiero que ustedes me digan, ustedes verdaderamente, no yo, ¿cuál sería el abordaje? ¿Qué faltaba? ¿Qué nos faltó a nosotros si éramos puramente visionarios solamente de que esta nena solamente tiene una hormona tiroidea y una tiroides y no tiene cerebro, no tiene corazón, ni tiene nada más, ni tiene, como estaban diciendo, ni espíritu, ni emociones, ni nada? Entonces, como ven acá que hay una parte importante de la historia, ella era una niña brillante, muy buen rendimiento escolar, y entonces le daba el rendimiento escolar para ser indisciplinada y la habían sancionado, la habían aislado y le habían quitado su celular. Quiero también recordar algo que cuando empecé a estudiar otras visiones de la salud y de la prevención y de mantenernos sanos, alejados de los fármacos, fueron los chakras. Ya ahora entiendo que hay múltiples bordes energéticos, no hay solo chakras, y aquí tenemos pintado pues el quinto chakra, que es muy interesante, que está localizado, Vishuddha o chakra de la purificación, específicamente en el área, en el vórtex de la tiroides. Es un chakra que habla del poder de la palabra, ¿no? La libertad de expresión, la capacidad de decir la verdad, que se nos ha olvidado, y entender que la veracidad es la base para que crezcamos como humanos, que creo que nos hace falta muchísimo. Este es el lema de este chakra: yo creo mi realidad, o sea, la creo, la hago, la modifico, y yo creo y comparto mi verdad, mi verdad. Entonces, es un síntoma que yo quiero que tengamos en cuenta, porque cuando hace muchos años, cuando uno empieza endocrinología o está en medicina interna, uno le dicen los pacientes, es que yo tengo un nudo en la garganta. Y eso es una palabra muy interesante, nudo en la garganta. Y uno decía, pero nudo en la garganta, eso, o sea, ¿dónde está? No está enfermo, ¿esto qué será? Pero es muy lindo ver cómo este síntoma de nudo en la garganta tiene que ver con esta falta de armonía en lo que yo comunico. Puede ser que todo lo que me he guardado o todo lo que no he dicho, o esta falta de armonía en la comunicación. O sea que es algo que les estoy dando claves para que después podamos ver el abordaje de nuestra paciente. También como endocrinóloga, puramente alópata, una de mis primeras sorpresas, y lo digo con sinceridad, desde mi ignorancia, evidentemente no había estudiado nunca esto, me dediqué puramente a la endocrinología clínica toda mi vida. Y cuando yo voy a conferencias de médicos que definitivamente no son alternativos, son complementarios, y he dicho lo que nos ha enseñado el maestro Carvajal, han logrado que nosotros tengamos una medicina con alma y para el alma. Y cuando veo, me llama mucho la atención que lo que llevo estudiando más de 20 años, todas las glándulas endocrinas tienen una representación en los bordes energéticos. Y por ende tenemos posibilidad desde muchas visiones, desde la aromoterapia, desde las asanas del yoga, de modificarlas. O
O sea que esto es algo que pues también me abrió los ojos y me hace pensar cómo nosotros con digamos, técnicas realmente del centramiento de la conciencia, de la expansión de la conciencia, del manejo de nuestra respiración y disciplinas como el yoga nos pudieran ayudar también a prevenir, a mantener y a sentir qué está pasando en nuestro cuerpo. Bueno, ahora vamos a otro salto. O sea que hasta aquí, o sea que las emociones son parte de lo alternativo, no tienen que ver con la salud, retado, pero no. O sea que de los 80 a los 90, múltiples investigadores de todas las líneas dijeron no, pues hay un eje que se llama la neuroinmunoendocrinología. O sea que ya sabemos ahora, y ya nadie nos reta, que el 80% de las enfermedades se llaman psicosomáticas, porque vienen de psiquis, que significa mente, y soma, que significa que enferman el cuerpo. Y acá vemos cómo este es un sistema también autorregulado. O sea que tenemos que nuestro sistema endocrino y nuestro sistema inmune están en una comunicación bidireccional, lo mismo el sistema inmune como el sistema nervioso, y aquí ustedes ven nuestra glándula suprarrenal, que es la glándula adaptativa, y ahí están viendo ustedes dónde están los chakras y dónde más podemos realmente abordar con otras cosmovisiones, y acá vemos cómo este sistema tiene que estar en armonía, en equilibrio, y hace parte de algo que me pareció muy bonito comparar, que es esta cosmovisión del yin y el yang, en armonía y en equilibrio. O sea que nosotros no podemos decir que eso no es medicina basada en evidencia, porque hay todas estas ciencias milenarias, la Ayurveda, desde la homeopatía, las esencias florales, la medicina hindú, la medicina china, toda había traído esto a la ciencia, pero nosotros la volvimos solo farmacología, pero no es que como decía un colega, la medicina es una sola, o sea que todas se complementan. Una de las cosas que aprendí hace poco, realmente hace unos 2 o 3 años, por una charla del doctor Jeffrey Bland, él es un médico fundador del Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos, y él acuña un concepto en un libro y en varios artículos en donde nos enseña 2 cosas fundamentales para mantener nuestra salud de la tiroides y en general de todo nuestro sistema, y es que la tiroides y la glándula suprarrenal son antenas, centinelas, son guardianes. Hasta que llegué yo a pensar, cuando estaba preparando este conversatorio, decía, Dios mío, ¿será que ellos griegos sí sabían que ellos eran centinelas de nuestro caos? O sea, porque en verdad le ponían este título de escudo y nosotros creíamos que de escudo la forma de la tiroides no tiene nada, pero miren este concepto en donde hay ya demostración cómo la tiroides y la suprarrenal, cuando estamos expuestos a tóxicos, ya sea químicos, ambientales, virales, nuestros propios pensamientos, ya van a generar una respuesta. O sea, reciben esta entrada y ellos van a generar una respuesta, evidentemente, de salud o de enfermedad. Vamos a concretar un poco más esto. O sea, que tiene que ver la tiroides con esa palabra estrés. Estrés significa que estoy en guerra, que estoy ya, el estrés malo, porque pues estrés es el reto de vivir, pero esto que dice acá, ¿cuánto estrés? ¿Cuánto estrés? ¿De qué depende? ¿Cuánto estrés? ¿Cuándo me enfermo? ¿Hasta cuándo aguanto? Y esas son preguntas muy interesantes y si hemos venido avanzando en esto. O sea que no es el reto. O sea, puede ser que a mí se me muera mi mascota y yo entre en depresión mayor y me muero. O sea que para otros su mascota no significa nada. O sea que esta percepción de la realidad, de nuestro reto, va a depender definitivamente de nuestros genes e importantísima nuestra carga genética. O sea que ha sido maravilloso ver cómo los genes sí los podemos modificar desde el útero de la mamá, con todos los cambios del estilo de vida, con la oración, con la meditación, con la suplementación, con sentir el cuerpo, con tener una vida mejor. Entonces ahí miramos cuánto estrés yo tolero. Evidentemente depende de esta cantidad de estrés, pues va a responder mi sistema nervioso simpático, o sea, mis catecolaminas,
que me van a alterar la función tiroidea y evidentemente la corteza suprarrenal, todos los esteroides adrenales que me van a dar al principio la reacción de ataque y huida y luego van a tener una fase tratando de adaptar hasta que se fatigan. Y esto nos da la respuesta inmunológica. Ustedes ven acá que les puse, porque es muy importante, pacientes que hacen yoga y que pueden manejar, evidentemente, cargas de estrés que, por ejemplo, estamos manejando ahora con todo esto de la pandemia, de nuestras guerras, que hacen que nosotros las asanas del plejo solar pueden ayudar a múltiples problemas asociados a este reto que hemos tenido ahorita. Entonces, y también para irnos más a la química, porque entonces nos quedamos en que las emociones, donde las emociones tienen una representación química, eléctrica, en todo nuestro cuerpo. Y hay un concepto también muy interesante que se llama que el estrés roba a la tiroides. Entonces, ¿por qué roba la tiroides? Pues porque la tiroides, las hormonas tiroideas, se forman a base de un aminoácido que es aromático, que es como un circulito, que se llama tirosina. O sea que una hormona tiroidea son dos tirosinas unidas con cuatro, la T4, la levotiroxina, con 4 moléculas de yodo y la T3 con 3 moléculas de yodo. O sea que si yo tengo un sistema prendido, encendido, ya sea porque yo, por mi estructura, por mis traumas transgeneracionales de infancia, porque por cualquier cosa estoy encendida, prendida, por mi carácter, por múltiples razones, yo voy a estar robando permanentemente tirosina. ¿Por qué? Porque yo necesito estar en guerra y necesito adrenalina y norepinefrina y eso va a tener evidentemente un impacto en la síntesis de nuestra fábrica de hormona tiroidea. Voy a hablar un poco también de cosas que podemos hacer en prevención y evidentemente en enfermedad en relación a factores también nutricionales y químicos, porque a veces decimos, no hay que hacer nada. O sea, si yo necesito solo dar una droga y a veces hay momentos en que se puede, por decir algo, si yo no tengo glándula tiroides porque tuve un cáncer y me la sacaron, y no, hay otras también, hay que dar la hormona tiroidea, es como yo digo, esto es una línea, pero en muchos episodios de la enfermedad, antes de que suceda, este paciente que empieza con el nudo de la garganta y con este sobreestrés, pero todavía su función tiroidea es muy limítrofe, en la cual la alopatía no tiene remedio, porque nosotros pues solamente suplementaríamos. O sea, no haríamos nada para mejorar o prevenir o para revertir. Entonces, esto lo vamos a mirar como una fábrica. En una fábrica producimos, la tiroides produce un producto, realmente lo entrega, lo transporta, lo activa, es un producto que requiere que se active, pero también requiere ser recibido y tener una acción específica en el sitio donde lo reciben. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista un poco simplista, quiero empezar por cosas que se requieren para producir. Evidentemente se requiere yodo y tirosina. Y ahí quiero parar un poco porque quiero que haya claridad en ese sentido. Si bien es cierto, si yo no tengo yodo y no tengo tirosina es gravísimo. Tenemos enfermedades gravísimas en Colombia. Teníamos hacia los 60 muchos pacientes con bocios y con enfermedades gravísimas, con cretinismo. Hay anécdotas en la conquista, en la colonia, en donde los españoles no querían que se yodizara sitios donde habían, claro, niños con déficits severos, con cretinismos que condicionan retardo mental, personas que son fácilmente, evidentemente manejables, y está esto escrito en los anales históricos. O sea que, pero también hay que no irnos al otro extremo. Si nosotros tenemos suficiente de yodo o si tenemos mucho yodo, nosotros también podemos tener enfermedades porque el yodo, cuando es mucho en la glándula tiroides, puede generar inflamación y genera autoinmunidad. Entonces, algo que voy a especificar más tarde, pero que quiero que tengan claro, es que en Colombia llevamos 2 años calificados como un país con hiperyoduria. Solo hay 5 países en el mundo con hiperyoduria. Y ahora vamos a revisar por qué está pasando la hiperyoduria y que se está resolviendo ya pues en este momento. O sea que baja la producción, el estrés de cualquier tipo, como les digo, no es solamente químico, físico, emocional, cualquier infección viral, bacteriana, traumas,
la radiación es algo que afecta mucho a la tiroides y que predispone realmente a cáncer de tiroides, medicamentos, los tóxicos, acá puse metales pesados, pesticidas, todo lo que utilizamos en la agricultura que no es ecológica y que no es sostenible, y enfermedades autoinmunes especialmente que afectan la tiroides, como la enfermedad celíaca, aunque la artritis reumatoidea también se asocia también a hipotiroidismo, la diabetes tipo 1, que es autoinmune, se asocia también a hipotiroidismo. Miremos que se convierta, o sea que el T4 no es el activo. La celulita está dispuesta a recibir de visita a la T3, a la que ya se le perdió el yodo, no está dispuesta a recibir a la T4. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué alimentos? ¿Qué necesitamos para que esto pase? Pues nosotros necesitamos selenio. Realmente el selenio se necesita en toda la fábrica, en toda la fábrica. Si nosotros no tenemos selenio, no tenemos peroxidasas, que son digamos, enzimas que sintetizan la hormona tiroidea en el folículo tiroideano. Pero tampoco tenemos conversión de T4 a T3, necesitamos zinc, necesitamos cobre, necesitamos vitamina C, E y vitamina B12. Y uno a veces, yo en mi formación realmente había pensado que nosotros teníamos suficiente siempre esto y que solo una buena dieta es necesaria. Pero esto realmente se ha retado, todavía no ha sido aceptado completamente por la alopatía, pero realmente muchas disciplinas de nutrición, de medicina funcional han mostrado que en verdad la suplementación puede ayudar y mejora a estos pacientes. Mucho más fácil si pudiéramos medirlo, pero medir esto es imposible en otros institutos, en otras latitudes donde uno puede gastar $3,000 midiendo toda la química del cuerpo, pues podrían hacerlo mucho más preciso, pero hay técnicas, incluyendo los expertos en kinesiología, que pudieran, por ejemplo, detectar déficits y suplementar un poco más direccionado, pero igual una cantidad fisiológica de suplementación de estos minerales puede ayudar mucho en estos procesos. La sensibilidad de la célula que recibe la T3, igual la A, los betacarotenos y el zinc, y algo que es muy importante es el ejercicio. El ejercicio activa la energía. Acuérdense que la hormona tiroidea activa es la hormona de la energía también. O sea que el paciente sedentario va a tener, así yo le doy hormona tiroidea, si yo estoy quieto, acostadito totalmente, o si no me muevo, si no hago ejercicio, estoy solo todo el día frente a un computador y no me muevo, también la sensibilidad de mis células se va a cambiar, a pesar de que yo le dé lo que necesite en el paciente. En relación al transporte y metabolismo, quiero hablar del hígado, porque en verdad el hígado lo tenemos cansado. Ustedes, desde el punto de vista de la medicina china, saben que el hígado es el de la rabia, la frustración, y la tenemos mucho, mucho. Y la metilación son las maneras como realmente el hígado metaboliza las hormonas tiroideas. Si el hígado está grasoso, está cansado, está tratando de luchar contra todas las toxinas que tomamos, toda la grasa, todo el montón de alcohol que tomamos, evidentemente va a alterar el metabolismo de la hormona tiroidea y de todas las sustancias. El embarazo es una cosa especial en donde se cambia el transporte de la hormona tiroidea. El embarazo es una prueba de esfuerzo para todos nuestros órganos y evidentemente para la tiroides. Si el paciente tiene establecido deficiencia de hormona tiroidea antes del embarazo, se le debiera, siempre los ginecólogos, parte de su tamizaje es mirar que la función tiroidea esté bien. Recuerden que tener disminución de producción de tiroides en el primer trimestre del embarazo, primero se asocia a infertilidad y segundo a pérdidas de los bebés en el primer trimestre. También alteraciones cuando son severas de coeficiente intelectual. Luego es muy importante en el embarazo, 6 meses antes, asegurarse, que siempre lo hacen los obstetras, asegurarse que nuestra función tiroidea esté aceptable, evidentemente nuestra dieta, porque cambia el metabolismo a nivel hepático. En relación a la acción, entonces, igual como en la producción, las mismas alteraciones, quizá acá hacer énfasis en las dietas, porque a veces no todo el mundo tiene que tener la misma dieta. Y hay que tener cuidado, porque si tenemos un paciente enfermo con realmente un hipotiroidismo malito y lo ponemos a hacer dietas que son muy hipocalóricas, podemos empeorar la acción de la hormona tiroidea como efecto adverso. O sea que no todas las dietas son para todo el mundo y esto también nos puede afectar nuestra acción.
De manera simple, viendo la tiroides como una fábrica y uno mirando no solo lo que nos afecta a la tiroides, no vamos a hablar de hipófisis ni de hipotálamo. Podemos decir que entonces nuestra fábrica puede estar baja, que es el hipotiroidismo primario, ¿cierto? Aquí estamos viendo en el adulto, la mayor causa es autoinmune, la tiroiditis famosa de Hashimoto, en donde la tiroides, quiero que les quede claro, es una víctima del sistema inmune. Como la artritis, las articulaciones son una víctima del sistema inmune. Es la causa principal de hipotiroidismo, más en mujeres y más después de la cuarta o la quinta década de la vida. También hay un hipotiroidismo que puede ser permanente o transitorio, que es del posparto, por el cambio de tono hormonal, realmente, y el cambio del sistema autoinmune en el puerperio, pues posterior a cirugía o terapia ablativa. Cuando esta fábrica está produciendo mucho, lo llamamos hipertiroidismo, y fíjense, la causa más frecuente, nuevamente, sistema inmune. O sea que recuerden ahí, sistema inmune, el eje del sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema nervioso, y pues la tiroides y los linfocitos. Esto es una enfermedad puramente autoinmune. Los nódulos son enfermedades benignas degenerativas en donde la tiroides, las celulitas de la tiroides rompen su control. Y los bocios multinodulares grandes, ahora vemos muchos menos, pero todavía los vemos, los podemos ver en sitios que sean también con déficit de yodo, y estas celulitas van a tratar de ser muy eficientes y pueden llegar a independizarse. Les decimos se vuelven autónomas porque no respetan el control, el control ni hipotalámico ni hipofisiario. Y podemos tener también en la tiroides tumores benignos, malignos o bóceos que pueden ser endémicos o nutricionales. ¿Por qué hay tanta disfunción tiroidea en el mundo? Y en Colombia tenemos estudios pequeños, no tenemos estudios grandes que podamos decir específicamente cuánto hay, pero en general uno puede decir que la enfermedad tiroidea puede ser entre el 5 y 7% de la población, es mucho más en mujeres, y en las mujeres posmenopáusicas siempre hay que revisarla, porque una de 5 o una de 7 podrían tener disfunción tiroidea en la menopausia, por las mismas razones que hemos repetido, estrés, inflamaciones, infecciones, factores dietarios, en este caso las intolerancias o las sensibilidades al gluten, bociógenos por los químicos disruptores de las comidas procesadas, las dietas muy hipocalóricas, insuficiencias nutricionales que ya las hemos mencionado y las debemos suplementar, medicamentos y toxinas que cada vez son mayores. A veces decimos que no hay evidencia, pero estas anécdotas que están en los libros de medicina, en la historia de los libros de la endocrinología, muestran cómo en 1825 el doctor Parry describió un cuadro clínico de una mujer joven de 21 años, en donde él describe con lujo de detalles cómo esta mujer estaba sana, y cuando se rodó por una silla de ruedas una colina estaba con tirotoxicosis. ¿Qué significa tirotoxicosis? Que se aumentó la producción de hormona tiroidea, y nos produjo un cuadro clínico que los médicos podemos ver y que los pacientes lo sienten, o sea, que lo vamos a revisar. Pero quería mostrarles eso y mostrarles también estas publicaciones que muestran la alta incidencia también de tirotoxicosis en refugiados de los campos nazis. Ahorita, en este momento, en el mundo, se ha visto mayores casos de hipertiroidismo, así como mayores casos de diabetes, de hipertensión, de infarto, por la situación de la pandemia. O sea que probablemente vamos a tener artículos y datos en relación a enfermedades tiroideas en la pandemia. ¿Cuáles serían las top 10, como dicen, de los síntomas del hipertiroidismo, para que uno que hablemos de un mismo lenguaje? Evidentemente el sistema cardiovascular, el corazón es un músculo, tiene muchísimas mitocondrias, y acuérdense que la mitocondria es la energía de las células, la maneja la mitocondria. Entonces, evidentemente, los músculos, tanto esqueléticos como cardíacos, son súper sensibles a los cambios de hormona tiroidea y generan degeneración miopática, se llama, tanto en el hiper como en el hipo. O
sea que aquí vemos que el corazón pues hace taquicardia, palpitaciones, puede haber hipertensión, puede haber hasta falla cardíaca por hipertiroidismo, depende de la edad del paciente, hay pérdida de peso en general, evidentemente hay acelere, hay temblor, hay debilidad muscular, a pesar, yo estoy acelerado, me canso, me duelen los músculos, desde el punto de vista de emoción, sistema nervioso central, estamos con ansiedad, con inquietud, podemos tener depresión, pero también podemos tener brotes psicóticos, agitaciones, todo el espectro de la enfermedad mental. Las mujeres van a tener siempre una alteración del ciclo menstrual, va a haber intolerancia al calor, mucha sudoración, esas pieles calientes, húmedas, 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 que uno puede ver, las uñas frágiles, hay signos realmente en las uñas, en el pelo, en la piel, que muestran hipertiroidismo. Enfermedades cuando hay alteraciones oculares, porque hay anticuerpos contra los músculos extraculares y podemos tener alteraciones en nuestros ojos también, cambio del apetito, en general hay aumento de apetito y los pacientes refieren aumento del número y volumen también de la defecación, o sea que es una de las paradojas que los pacientes comen más y en la mayoría de los casos no alcanzan a compensar este catabolismo de la energía del hipertiroidismo. Los top 10 de hipo, interesante al revés, quizá uno de los síntomas que en endocrinología en todas las enfermedades es la fatiga. O sea, que estoy cansado, que me siento fatigado, que amanezco cansado. Uno siempre va a estar buscando cosas metabólicas. En estos pacientes hay ganancia de peso, pero quiero aclarar algo muy importante porque nos equivocamos. En la alopatía duramos como 3 décadas dando hormona tiroidea y diuréticos a los pacientes en sobrepeso y obesos, pensando que nosotros los alentábamos con eso. Ahora está absolutamente proscrito el uso de hormonas tiroideas en pacientes que no tengan disfunción tiroidea. Por supuesto que desde el punto de vista ni de la homeopatía, ni de ninguna disciplina de la sintergética, de la medicina china, jamás se hace eso, pero en la alopatía se pensó, probablemente con la mejor buena voluntad, que bueno, pues hay que acelerar el metabolismo. Lo que se vio es que estos pacientes al principio pierden peso, pero luego reganan y tienen múltiples complicaciones cardiovasculares y óseas. O sea que si decimos de 100 obesos, ¿cuántos tienen hipotiroidismo? Menos del 1%. Esta ganancia de peso es una ganancia de peso diferente, casi no es solo de grasa, es también se infiltran, se llenan de ácido ciálico, en verdad, es como un edema durito que lo llamamos mixedema. En general tienen esta piel seca, cabello reseco, intolerancia al frío, alteraciones menstruales, dolores musculares articulares. También en general pueden tener cambios en su hábito intestinal hacia el estreñimiento y todo el esfera. O sea que uno también puede tener enfermedad maníaca en hipotiroidismo, no solo depresión, trastornos de sueño. Como vemos que la víctima es la tiroides y que sí podemos hacer muchas cosas para prevenir la enfermedad tiroidea. Una de esas es tener un sistema inmune bueno, como lo debemos tener en la pandemia. O sea que aquí en esta laminita les quiero mostrar que el sistema inmune pues verdaderamente está mediado por los genes. Tenemos nuestra inmunidad innata de especie y una inmunidad adaptativa. Pero quizá lo más interesante que ha pasado en las últimas 2 décadas es entender que es la epigenética, que es el entendimiento de cómo estos genes pueden encenderse o apagarse por muchos fenómenos desde que estemos en la vida intrauterina hasta que nos muramos. Hay cosas con las que nosotros no podemos trabajar, o sea, la enfermedad inmunológica es más frecuente en algunas razas, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, es más frecuente en algunas edades, por ejemplo, la enfermedad tiroidea mucho más frecuente en la posmenopausia. Con esas no podemos alterarlas, pero nosotros sí podemos alterar nuestra dieta, nuestro manejo de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro carácter, de nuestra interpretación del estrés. Podemos cambiar el ejercicio, podemos quitar el tabaco y la tiroides son reenemigos. O sea, no hay manera de hacer remitir un paciente que tenga hipertiroidismo por enfermedad de Graves o autoinmune si fuma. No hay manera. Quizá lo único que uno le puede decir al paciente es o usted deja de fumar o yo no lo veo, que es un poco antipático, pero es la realidad. O sea, el cigarrillo va a dar orbitopatía
y produce resistencia a los tratamientos más severos en pacientes con severos hipertiroidismos. Todos los químicos, las poluciones, de todo lo que usamos en nuestra agricultura, todos los químicos disruptores en la alimentación, y un tema que no, es muy, muy importante, que es la microbiota, porque nosotros también, teniendo una microbiota sana, podemos mejorar nuestro sistema inmune. Voy a hablar de algunos medicamentos que son de muy frecuente uso, no de todos, o sea, pero por ejemplo los bloqueadores beta, que los usamos mucho en las arritmias, en la hipertensión, pero por ejemplo se usan en los pacientes hipertiroideos para bloquear este efecto nocivo de esa taquicardia a un paciente que en reposo, pues si nosotros mantenemos la frecuencia cardíaca entre 70 y 90, entre 60 y 90, los más atléticos, estamos hablando de un paciente que en reposo tiene 120. O sea que evidentemente se usan para eso, pero es importante entender que estos beta bloqueadores nos producen también alteraciones a nivel de la sensibilidad de la hormona tiroidea en las células y a nivel de la activación de las hormonas tiroideas en nuestras células. Los anticonceptivos orales, que son los más frecuentes usados, verdaderamente ahora a veces se usan anticonceptivos orales desde chiquitas, desde los 16 años, se usan por 20, 30 años. En verdad, los anticonceptivos orales nos tienen consecuencias nocivas sobre la fábrica, o sea, sobre la producción de la hormona tiroidea, sobre el metabolismo y sobre la actividad. O sea que a veces pacientes que en sus genes tienen más tendencia a tener disfunción tiroidea o tienen enfermedad autoinmune tiroidea, los anticonceptivos orales pueden hacer que se exprese su enfermedad. O sea que es algo que debemos tener en cuenta. En general, los estrógenos los utilizamos pues en menopausias tempranas, en donde debemos usarlos, porque pues evidentemente si tenemos una falla ovárica en una paciente joven hay que suplementarla. Pero en pacientes que están en la posmenopausia, son pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad tiroidea, y al darle estrógenos también nosotros podemos modificar nuestra acción y nuestra producción de hormona. Y recordemos que los estrógenos también, así como nosotras las mujeres, por tener más estrógenos, tenemos más activación de genes antiinflamatorios y proinflamatorios, y más autoinmunidad, de la misma manera los estrógenos exógenos nos pueden también aumentar el riesgo de autoinmunidad. El litio es una medicación que se utiliza en la enfermedad maníaco-depresiva, en la bipolaridad, y estos pacientes hay que seguirlos muy, muy de cerca si su médico tratante le pone, porque el litio nos puede producir hipo o hipertiroidismo, y hay que estar muy de cerca en estos pacientes para estar pendientes. Todos los anticonvulsivos son drogas que hay que usarlas, si no se ha podido controlar el paciente de otra manera, también nos van a generar en general la tendencia a tener disminución de la actividad de la función tiroidea. Las teofilinas, todas estas drogas para el asma, los broncodilatadores, nos hacen, si yo estoy con aumento de producción, nos va a empeorar los síntomas, que es importante. Por ejemplo, las antinas, como la cafeína, si yo estoy hipertiroidea y tomo más café, pues voy a tener más taquicardia. Y las quimioterapias, casi todas, especialmente las quimioterapias nuevas, nos pueden producir también enfermedad autoinmune tiroidea. Algo que quiero que también es importante es entender que nosotros llevamos 2 años con hiperioduria. ¿Por qué? Porque la sal en nuestro país, el consumo cambió entre el 94, eran 11 gramos, y ahora tenemos 18 gramos de sal. Quizá una alerta grande a los ultraprocesados. Acuérdense que todas las cosas, se hacen de dulce, les echamos productos que benzoato de sodio, glutamato de sodio, y esta sal, toda la sal que entra a Colombia de manera legal, tiene un nivel de partes por millón de yodo y de flúor. Ahora, el decreto acabó de salir, realmente hace 2 años estaba en proceso, pero el Ministerio avisó al Comité de la Sociedad de Endocrinología que ya el decreto se hizo para disminuir las partes por millón de yodo, pero una cosa muy importante para mantener sana la tiroides es bajar el consumo de sal. Bueno, entonces, vamos al test. Andrea. Entonces, acá tenemos el mismo caso clínico. Y ahora yo quiero, basado en todo lo que les dije de múltiples cosas,
en relación, quiero que nos ayuden, que nos digan, y yo les voy a contar la verdad, eso sí les prometo, de lo que pasó con esta paciente. Pero quiero primero oírlos a ustedes, oírlos, que ustedes nos escriban eh, qué piensan que perdimos, o sea, qué pasó con esta nena, qué podemos hacer para ayudarla. Listo, acabamos de activar el chat. Cuéntenos, ¿cuál creen que es la clave del caso de la doctora? ¿Cómo le dieron solución? Anímense, hay muchas cositas, muchas cosas interesantes Por que aquí nos comentan, Doc, perdóneme, sí. Jessie dice, trabajar en sus emociones, edad de muchos cambios. Dice la señora Mercedes, creo que problemas emocionales. Dicen que la alimentación, manejar la parte emocional, tomando medicamentos, dice la señora Ángela, cambios emocionales. Creo que la mayoría van por los cambios emocionales y la alimentación, parte emocional. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién es totalmente correcto? Totalmente correcto. Realmente nosotros al generar un castigo de esta naturaleza, la niña no se mejoró y les voy a contar que lo que pasó con este caso. El próximo control de mi paciente, la mamá de ella fue a la control y yo, bueno, ¿cómo siguió tu hija? Entonces ella me dijo, yo la llevé a un médico homeópata que hace sintergética, a una doctora, y la doctora me dijo, miró la niña, le miró su chakra de la tiroides, lo cuadró, le dio sus medicamentos homeopáticos y le dijo a la mamá, señora, usted tiene que volverle a dar el celular a su hija. Y la niña nunca más volvió a sufrir de la tiroides. O sea que yo digo que esa como que fue una primera como cachetada que me dio a mí la vida en el sentido de que yo pensaba, pues a esta hay que darle tapasol de la hormona tiroidea, todas las cosas que a uno se le ocurren, pero nunca, jamás en mi vida a mí se me hubiera ocurrido que lo que tocaba era devolverle el celular a la niña, por más de la contaminación magnética. Pero esto se los digo porque fue el primer caso que en mi vida me mostró cómo uno no puede ser tan monofocal en ninguna área de la vida. Entonces, mil gracias porque es cierto, el estrés de la niña solo era que no podía conectarse, no se podía comunicar. Y la manera más fácil de resolverla, evidentemente, era devolviéndole el celular. O sea, Ahí está. Y sí, muchos le atinaron a los sentimientos y escuchar a la paciente. escucharla, total. Además de otros complementos, ¿no? De la alimentación, el ejercicio, todo lo que nos ha venido mencionando. Ay, claro. Listo. Qué maravilla, me alegra. Buenísimo. Muy bien. Entonces, la clave en este caso era la comunicación. Eh, Finalmente, para estar listos para las preguntas, mi cierre significa que he aprendido, así sea de endocrinóloga senior, que en verdad si uno no trabaja en despertar el polo sanador de uno mismo y del paciente, no hay manera y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, estas disciplinas que abordan el paciente no solamente con la suplementación. Recuerden que la endocrinología nació de la esenciología. Si yo no tenía tiroides, entonces lo que había era tiroides de cerdo y les dábamos tiroides de cerdo. Si no había glándula suprarrenal, les daba machacadito de glándula suprarrenal. Pero ahora nosotros con esta visión, nosotros podemos entender que nosotros podemos prevenir con todas estas cosas que hemos hablado y despertar ese polo sanador y aprendiendo a sentir el cuerpo, a dar espacio, a ese espacio, a los silencios, por ejemplo. La segunda cosa, nutrición, hidratación y suplementación, fundamental, quitar los tóxicos, comer más balanceado, la dieta del arco iris con todos los colores, hidratarse, que el agua sea de buena calidad, no sea una agua ácida, llena de cloro, de halogenados,
un buen filtro es una muy buena inversión que quite el 99% de cloro y suplementar. Nosotros, yo por ejemplo uso el selenio homeopático porque es otro nivel de modulación. Yo puedo dar selenio, 200 microgramos en pacientes, pero también puedo dar selenio homeopatizado. Y de la misma manera, en pacientes que tienen múltiples niveles de estrés, yo puedo dar plantas adaptógenas, por ejemplo, que me ayudan antes de ir a otros niveles. Yo no manejo, digamos, el área de depresión y ansiedad, soy solo endocrinóloga, no manejo otras áreas, pero sí puedo manejar cosas simples. Por ejemplo, hay una cosa que me enseñaron realmente los profesores de homeopatía y es estos preparados compuestos con esencias florales, por ejemplo, como la avena QCH para este estrés de la pandemia. Y ya lo he probado en mis pacientes, en mi familia, y es impresionante cómo esto disminuye la ansiedad sin hacer ningún daño. Y en ese caso estamos ayudando a armonizar el organismo. O sea, sueño y relajación. El que no duerme, idealmente 8 horas, pero mínimo 7, a cualquier edad va a enfermarse. Va a enfermarse y una de las enfermedades es la tiroides. No hay melatonina, que es el timón del barco de todos los ritmos circadianos del cuerpo, no hay esa desintoxicación de nuestro cerebro, no se sintetiza serotonina. Entonces, la persona que no duerme y no se relaja va a estar en guerra y va a tener múltiples complicaciones. Es muy importante esto. El ejercicio fundamental. No, sin ejercicio no hay vida, no hay salud, no hemos mutado para estarnos quieticos. Y esto de meditación y oración, hablando de que nosotros no podemos considerar los humanos como unas hojitas, como si hiciéramos lineales, como un papel, o bidimensionales, y tampoco somos de 3 dimensiones. La biología molecular está empezando pues claramente a dar señales de volverse tridimensional, pero nosotros somos unos seres espirituales, emocionales, mentales, sociales. Y si no vemos todo esto al tiempo, nosotros no vamos a lograr realmente mejorar ni prevenir, sobre todo, porque no es solo controlar. La idea con esto es tratar de prevenir la enfermedad y poder sanarla en un momento en donde sea posible la sanación. Si nosotros no aprendemos a oír realmente el cuerpo cuando nos susurra, lo vamos a oír cuando grite, que ya pues tenemos que ver un tumor en la tiroides o bueno, otras cosas que requieren otros manejos. Y quiero decirles que la meditación y la oración altera la epigenética. O sea que si nosotros meditamos y oramos, independiente que sea nuestro camino espiritual, nosotros podemos cambiar nuestra realidad física. O sea que es interesante ver estudios de epigenética, de proteonómica en meditadores, cómo cambiamos nuestra salud. Entonces, con esto los dejo, con esta imagen tan linda y este pensamiento para contestar sus preguntas. Listo. Por aquí mostramos los productos que la doctora mencionó en medio de la charla. Y abrimos en este momento el chat para que puedan realizar sus preguntas a nuestra conferencista. Aquí la doc también nos comparte sus datos para quienes deseen sacar citas con la doctora. Doc, no sé si tenga especificaciones de su consulta para que les comente a los asistentes. No, solo veo adultos realmente y solo ejerzo endocrinología. Sí. Entonces empezamos, Doc, con nuestro ciclo de preguntas, pero antes quiero hacerles una claridad de esta conferencia queda grabada, nosotros próximamente compartiremos las memorias a sus correos electrónicos y es importante que nos agreguen como contactos, porque muchas veces estos correos tienden a llegar en spam, entonces es importante que revisen que nos tengan como contactos para que no se vaya al spam y se les pierdan las memorias. Entonces empecemos, Doc. Dicen por aquí, ¿es posible dejar de tomar la medicación tiroxina? Solo bajo estricta supervisión médica.
no hagan el ensayo sin un médico que tenga experiencia. A veces, pues uno dice, imagínense que yo ya tenga mi tiroides fibrosa, que yo ya tenga, muchas celulitas ya se murieron, hay algunas que pueden revivir. Es muy difícil regresar eso, es difícil, no, yo digo que imposible, pero a veces yo veo que los pacientes suspenden la droga y experimentan solos y llegan muy malitos al consultorio, con complicaciones. Entonces, cuando el hipotiroidismo es leve, cuando no hay una causa anatómica, cuando uno no ve que haya una importante inflamación, si uno realmente hace una dieta específica, se suplementa, mantiene sus niveles de vitamina D, todas sus vitaminas, su selenio en orden, trabaja el intestino. Siempre que el intestino es el maestro de la inmunidad, o sea que en el intestino es donde se pelean todas las peleas de la autoinmunidad. Glándula suprarrenal, evidentemente, y intestino. O sea que si nosotros pudiéramos hacer una dieta perfecta, entonces estar como en zen para que uno pueda remitir no es tan fácil. Se puede, pero por ejemplo en este momento de pandemia donde hay tanto estrés y donde realmente el grado de contaminantes exógenos, donde la posibilidad de comer solo comida orgánica es difícil, todo este reto económico, esta cantidad de muertes y de dolor, yo veo en este momento más difícil lograr eso, pero si se logra, a veces pacientes que tienen estos hipotiroidismos leves lo pueden lograr, son muy disciplinados, evidentemente se puede, pero nunca sin supervisión médica. Correcto. Siempre supervisados, así sea por un médico alternativo si desean buscar esa opción. Absoluto. Dice la señora Gladys, esto en la premenopausia me alteró la tiroides. Correcto. Sí, es muy frecuente. ¿Por qué? Porque en la menopausia, pues nuestra menopausia es aguda, o sea, se nos bajan los niveles estrogénicos muy agudamente. Y este cambio en el reset también se ha visto que en la menopausia se aumentan mediadores inflamatorios hepáticos, se aumentan, por ejemplo, interleuquinas como la 1, como la 6, o sea que nos da más frecuentemente enfermedad inflamatoria autoinmune. En este caso específico es muy importante la dieta, mantener el peso, quitar los químicos, hay que quitar el azúcar, no comer carbohidratos refinados, hacer ejercicio. Si uno trata de mantener su peso en la premenopausia, la tiroides le va a costar menos trabajo pasar ese salto. Evidentemente, si yo en mis genes y por mi epigenética activo autoinmunidad, también en los momentos incipientes uno podría intentar en pacientes que sean muy disciplinadas, no necesariamente iniciarles suplencia enseguida, pero es totalmente correcto. Se juntan las dos cosas. En la menopausia nosotras también bajamos el metabolismo basal. Entonces eso es grave. ¿Por qué? Porque si yo tengo hipotiroidismo y al tiempo tengo bajo mi metabolismo basal y si antes de la menopausia caminando yo les digo a mis pacientes 1000 pasos, me gastaba 1000 pesos, pues ahora caminando los mismos 1000 pasos me gasto 80% menos, entonces me voy a tener tendencia a aumentar la grasa como dicen los señores maleducados, que se ajamona, o sea, como un jamoncito que se aumenta la grasa abdominal. Pero eso sí se puede evitar. Yo creo que la menopausia es un mito, es más en la sociedad occidental, y si nosotras hacemos ejercicio, hacemos meditación, tenemos este alineamiento con nuestra alma, con nuestra conciencia, comemos lo que debemos comer, tenemos buenas relaciones con nosotros y con el mundo, nosotros vamos a tener una menopausia. La mayoría de las mujeres después de la menopausia han sido nobles, han sido famosísimas. O sea, yo creo que es una parte, aquí en la concepción de la menopausia en el occidente es como el principio del fin, pero hay comunidades en donde la menopausia, la mujer adquiere un honor en la sociedad y no les da ningún síntoma, ni se engordan. O sea que es con los mismos niveles hormonales. Hay un libro muy lindo que se llama La menopausia a través de las culturas y que yo los invito a que lo leamos nosotras como mujeres para que entendamos que esto es un mito, pero que si bien es cierto, hay que aprender a comer
y hacer ejercicio para la menopausia. Si yo me tomo que todos los días no puedo vivir sin mis 2 vinitos, el postre yo no lo puedo dejar, mi cerveza del fin de semana, pero yo no puedo hacer ejercicio una vez a la semana, nos vamos a jamonar. No hay remedio. Toca todo a nivel. Muy interesante, doctora. Nos preguntan, hay personas que dicen sentir una masita en la garganta, pero que les hacen el examen y no es tiroides. El examen, digamos, en este caso, interesante porque puede ser un estadio preclínico. O sea, que si, digamos, le hacen a uno una ecografía y no encuentran y lo palparon y no encuentran una masa en la tiroides, le hacen su función tiroidea y la función tiroidea todavía está estable. Ese paciente, pues también tenemos que asegurarnos de que tenemos un examen de la garganta, de la laringe, porque acuérdense que el chakra no es solamente la tiroides, también tenemos la laringe, que es las cuerdas vocales, ¿cierto? O sea que si tenemos todos estos 2 exámenes hechos, yo le sugeriría un médico complementario. ¿Por qué? Porque nosotros en este nivel preclínico no llegamos. O sea, no somos capaces de detectar que hay una disfunción de ese chakra, ni siquiera examinamos los chakras. En cambio, los médicos que hacen medicina homeopática y sintergética, ellos pueden decir, nada, tienes este chakra, y pueden ayudar con muchas otras visiones a mejorar esa sensación de esa bola, de ese nudo en el cuello, que tiene mucho que ver con no armonía en este chakra, pero puede no ser 100% tiroides, podría ser. Laringio, también a veces todos estos espasmos que hay en el cuello tendrían que ver también con toda esta disarmonía en este chakra. Perfecto. Dicen, ¿será que quienes tenemos hipotiroidismo tenemos que resignarnos a tomar la medicación de la levotiroxina? Como ya les había dicho antes, depende, pero sí podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, normalmente uno empieza la levotiroxina y en general las pacientes requieren que se les suba la dosis a las máximas dosis. El solo hecho de que uno logre estabilizar la enfermedad, de que no tenga que subir y subir y subir la dosis porque estás haciendo cambios en el estilo de vida, estás suplementando tus vitaminas, ya eso está cuidando ese intestino, está revisando esa flora intestinal, si es de causa autoinmune, evidentemente va a ser que ya mejore. Y uno puede mirarlo, porque uno va viendo el paciente, yo digo, Dios mío, le tengo que bajar la tiroides. El mismo médico, así sea alópata, va a decir, Dios mío, la hipotálamo, sus síntomas están mejor, uno puede bajar la dosis. No significa eso, no significa totalmente el hecho de que tú estabilices la enfermedad o quizá la regreses, a veces no totalmente independiente, podrían ayudar. Ok, Doc, muchas gracias. Dice, tengo 68 años, hipertensa desde joven, ahora padezco de frío horrible, sobre todo en los pies, difícil calentarlos, estreñimiento pero horrible, piel reseca, se me cae un poco el cabello, pues los síntomas de... Ella dice, ¿debo hacerme el examen? Totalmente, sí, definitivamente, sí. ¿La pérdida temprana de memoria tiene relación con el hipotiroidismo? Sí, pero es muy importante la memoria. De mis estudios de memoria con la medicina complementaria, especialmente con la cosmología china, dicen que la memoria, hay 2 cosas que la acaban, y son la rabia y la tristeza. Impresionante. O sea que yo quiero contarles eso porque aprendí mucho con eso. En relación al hipotiroidismo, si yo tengo disfunción de la tiroides, claramente voy a tener disfunción de la atención y disfunción de la memoria. Total, yo no puedo, tanto si tengo mucha tiroides o poca tiroides, yo no puedo concentrarme, porque todas las neuronas también van a depender de ese tono. El aprendizaje en los niños está alterado, asociado, por ejemplo, a la hormona tiroidea. O sea que todo el desarrollo psiconeuroendocrino está asociado a la hormona tiroidea. O sea que sí es muy importante revisar la función tiroidea en las personas con trastornos de memoria, pero quizá yo les recomendaría también esos 2 libros, El fin del Alzheimer y Cerebro de Pan, porque en verdad la memoria tiene mucho que ver con el azúcar.
Acuérdense que el Alzheimer, la alopatía lo ha denominado la diabetes tipo 3, es una diabetes en el cerebro. O sea que es muy importante también entender pues que todo está regulado, pero que el azúcar como tal, el alcohol, todos estos tóxicos que tomamos, nos van a alterar la vitalidad de las neuronas. La tercera cosa que quiero que se la lleven, fundamental, es la memoria y el ejercicio. La única de las cosas que se ha demostrado que hace neurogénesis, más neuronitas en el hipocampo, que es el núcleo de la memoria, es la meditación y el ejercicio. Las personas que caminan más de 5.000 pasos o su equivalente y ojalá 10.000, empiezan a tener neurogénesis si todos sus otros sistemas están organizados. Si yo tengo un intestino mal, permeable, con gases, que yo como lo que no debo, que no me he organizado mi intestino, fuera de eso como lo que no debo, fuera de eso estoy sedentario, evidentemente, fuera de eso mis emociones, mi rabia, mi frustración y mi tristeza, vamos contra las neuronas. Y algo que está pasando en el mundo y que es gravísimo, es que estamos perdiendo primero el cerebro y luego el cuerpo. No solo el Alzheimer, múltiples condiciones de depresión, de alteración de neuroquímicas, por el tipo de vida, digamos, anormal que llevamos. Ok, muchas gracias, Doc. Voy a devolver un poquito los productos mientras la Doc nos responde otras preguntitas que nos están pidiendo volverlos a ver. Entonces voy a ir pasándolos mientras usted va dando las respuestas para que nuestros asistentes tengan la información un poco más clara y detallada. Y hablando de los medicamentos, Doc, nos preguntan, ¿el selenio y el zinc se pueden tomar sin fórmula médica? Sí, sí, bueno, definitivamente. El selenio homeopático, o sea, el selenio si uno toma 200 microgramos por 3 meses, no genera ninguna toxicidad. Nosotros no medimos selenio, o sea, a excepción en laboratorios de medicina especializada que lo remiten a los Estados Unidos, pero en pacientes que tienen disfunción tiroidea, tanto hiper como hipo, la suplementación con selenio homeopática no va a hacer ningún daño, va a ayudar a moderar, realmente no tendría ningún daño. Y lo podrían tomar sin fórmula médica por corto tiempo. Y, por ejemplo, en pacientes que tienen hipotiroidismo asociado a bloqueo de la glándula suprarrenal por estrés crónico, esta mezcla que tiene plantas adaptógenas con selenio es excelente porque mantiene más o menos eso, 200 microgramos de selenio, pero cuida la suprarrenal. O sea, yo no puedo estabilizar una tiroides ni quitarle la hormona tiroidea a un paciente que tiene guerra en su plejo solar, o sea, que tiene la suprarrenal involucrada. Eso es muy importante, por eso les digo que no creo mucho que en una pandemia uno pueda quitar la hormona tiroidea. Ok, listo. Preguntan si tiene alguna asociación con alguna prepagada, Compensar, Colsanitas. Sí, no, yo trabajo con Colsanitas, sí señora. Ok. Si el hipo y el hiper es un problema de inmunidad, ¿cómo se mejora el sistema inmune? Ya, ¿se acuerdan la laminita, no? La laminita que les puse. O sea que, bueno, hay una disponibilidad, hay una susceptibilidad genética. Normalmente hay pacientes que hacen en su vida más hipertensión, otros hacen más diabetes, otros hacen realmente infartos, otros hacen enfermedad autoinmune. O sea que sí va a depender de nuestra inmunidad. Es muy importante la historia familiar por eso. O sea que uno va a tener, pues digamos, como el proceso. ¿Qué me desemboca el evento autoinmune? Los eventos disparadores confirmados, pues en general son virus, químicos y emociones, los que hacen que se desemboque la autoinmunidad. O sea que, por ejemplo, en las charlas que ustedes han oído, por ejemplo, de todos nuestros maestros de aquí, colombianos de homeopatía, y del maestro Carvajal, él dice, el paciente de enfermedad autoinmune es el paciente inhibido, que no dice lo que siente, o sea que en verdad que tiene un carácter y una predisposición. La prevención sería trabajar primero el sistema digestivo y la comida y el estrés. Perfecto. Bueno, muchos agradecimientos por su charla, la resaltan.
Vámonos con una última pregunta, Doc. A ver, escojamos aquí. El peso, Doc. Sobre el peso también preguntan bastante. Hay personas que dicen que no logran nivelar su peso, que cada día se hinchan un poco más. eh, Ya. y pues si puede agregarnos algo para el COVID, que las personas preguntan si sí, si se puede, si no, Ya, si es grave. ya. Pues en respecto con relación al peso, yo les voy a decir algo que es interesante y es que el problema de peso no es tan complejo, pero hay factores. Digamos, normalmente nuestro sistema, ustedes vieron, es perfecto, es un biostato perfecto. Yo tengo una memoria de peso en mi hipotálamo que más o menos se ha visto que se calcula para 5 años. Por eso es muy importante que cuando uno empieza a subirse un kilito, lo baje. No espere que se haya subido 5 ni 10 porque el cuerpo va a tener a tratar de buscar ese peso que tiene en su memoria que considera que es normal. Si yo, como en la cuenta de ahorros, pongo lo mismo, pongo 1000 calorías y gasto 1000 calorías, yo no me subo de peso. ¿Qué ha pasado ahorita con los humanos? Que tenemos químicos disruptores de estos sistemas endocrinos, por ejemplo, los bifenoles, por ejemplo, o sea, muchas cosas en los plásticos que hacen que se confundan señales. O sea, que ahora ya sabemos que, por ejemplo, la diabetes, la resistencia a la insulina, nos la están dando también pesticidas, nos están dando químicos disruptores, cosas como lo que llaman los americanos los polímeros de alta concentración de fructosa, que le dicen ellos high fructosa corn syrup, acá le decimos jarabe de maíz, fructosa de maíz o glucosa de maíz. Este es un químico que no es comida y que está ahorita en todos los productos y que genera resistencia a la insulina. O sea que en verdad también eso va a generar que nuestros sistemas vayan a perder esa homeostasis, ¿cierto? O sea que no solamente tiene que ver con la cantidad de calorías que como y que gasto, sino con químicos disruptores que son obesógenos, como este que les comenté y muchos otros pesticidas. La otra cosa que ha pasado es que yo hago desayuno de trabajo, que yo no duermo. Un paciente que no duerme va a subir de peso. Un paciente que tiene actividades de su suprarrenal va a bloquear hígado y páncreas, va a aumentar resistencia a la insulina. Un paciente que no se hidrata va a subir de peso, porque cuando uno toma agua y se hidrata, va a no tener saciedad. Un paciente con ansiedad, si yo cambio la comida por amor a mí mismo, voy a tener tendencia a bajar. Ahora, sí tenemos una susceptibilidad, evidentemente genética a la obesidad y tiene que ver con páncreas y hígado y se puede trabajar, pero se debe trabajar desde temprano, no esperar que uno esté subido 20 kilos, sino trabajarlo temprano. O sea, la tiroides, como les digo, si uno tiene hipotiroidismo, evidentemente mejorar la función tiroidea va a ayudar a aumentar el metabolismo basal, pero tengan cuidado porque como les digo, la obesidad es mucho más un problema de hígado y páncreas, de resistencia a la insulina, y no es un problema realmente de tiroides, aunque tiene también que ver con que los obesos tienen cambios de sensibilidad de sus propias hormonas a la insulina. En relación al sistema inmune, pues yo yo soy endocrinóloga, pero lo que sí les puedo decir es que han salido muchos artículos, incluyendo una de las mujeres editoras más famosas en Inglaterra, que ella escribió un artículo diciendo que el COVID tendría que servirnos a nosotros para tener una vida saludable. ¿Por qué? Porque la mortalidad en COVID, con vacuna, sin vacuna, como sea, es directamente proporcional a que yo esté inflamada, Y la inflamación crónica más importante, pues es el sobrepeso y la obesidad, evidentemente diabetes e hipertensión. O sea, estos pacientes sí son de alto riesgo porque tienen una inflamación crónica y este virus genera una respuesta inmunológica grandísima que genera pues esta tormenta y todas estas cosas que genera el COVID. O sea que otro artículo que salió recientemente es número de pasos, o sea, actividad física en pacientes y mortalidad de COVID. Definitivamente el paciente que está encamado y le da COVID también es el paciente que más
fácilmente va a morirse que el paciente de 80 años que se hace sus 5 kilómetros. Muchísimas gracias, Doc, por sus respuestas. Esperamos los asistentes hayan quedado conformes con las respuestas. Intentamos ser lo más generales posible. Y en nombre de Cuanta y de todos los asistentes, Doc, le doy las gracias por compartir su tiempo y conocimiento en este espacio. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Y a todos nuestros asistentes, nuevamente gracias por participar en este taller. Esperamos nos puedan acompañar también en el siguiente, es el 29 de julio, y será sobre los dolores de cabeza. Doc. Muchísimas gracias a todos, un placer estar con ustedes.